Trabajo de investigación genealógica Los Tellería del País Vasco a Caracas, por la doctora Aurirosa Pérez Magallanes. Esta presentación del trabajo Los Tellerías del País Vasco a Caracas lo presenté ante la Academia Venezolana de Genealogía y fue aprobado el 25 de abril del año 2024 para mi inclusión como miembro de número en la Academia. El trabajo completo fue entregado para quedar en la biblioteca de la Academia Venezolana de Genealogía. Como introducción a mi presentación, quería comentarles que mi interés por la genealogía lo heredé y aprendí de mi padre. Él tenía un gran empeño en estudiar el árbol genealógico no solo de la familia cercana, sino también de la familia extendida. Se esforzaba en recolectar fotografías, documentos y cartas de nuestros antepasados y llevaba rigurosos apuntes de los datos encontrados. Estos apuntes los hacía en esas hojas grandes rayadas tamaño oficio y en ocasiones pegaba una hoja con otra para tener lugar para tantos nombres y datos. A veces eran tan intrincados los vínculos que yo le decía de manera jocosa que nuestro árbol genealógico, más que un árbol, parecía una enredadera. Muchos años antes de que existieran las redes sociales, mi papá se comunicaba en grupo con los miembros de la familia a través de unos correos electrónicos a los que titulaba El Baúl de los Recuerdos. En ellos compartía datos, anécdotas y fotografías buscando esa interacción con el grupo familiar. Después de fallecido mi padre, mi esposo Julián y yo retomamos el Baúl de los Recuerdos, esta vez en la plataforma de Facebook. Desde niña sentí una gran curiosidad al observar un par de cuadros que se encontraban en la casa de mis abuelos paternos en San Bernardino, Caracas. Estos eran los enigmáticos cuadros de la pareja Pérez Tellería. Lo único que sabíamos de cada uno de ellos era su nombre y su primer apellido. Yo recuerdo admirar estos retratos en esa habitación elegante de la casa de mis abuelos, que permanecía cerrada y solo abrían para ocasiones especiales. Era el cuarto de los muebles de caoba oscura y tope de mármol blanco, con elegantes sillas estilo tonet, de madera torneada y asientos de mimbre. El cuidado y recelo que tenían con esa habitación la hacía aún más interesante. Me llamaba la atención lo grande que eran los cuadros, aproximadamente 1 metro de alto con 80 centímetros de ancho, y su marco interno ovalado era de un color dorado envejecido. De mis antepasados allí retratados, admiraba sus miradas y rasgos, así como las vestimentas y peinados de otra época lejana. Siempre pensé que él era muy buen mozo y tenía un parecido con las imágenes que había visto de nuestro libertador Simón Bolívar. Y ella, no tan agraciada, tenía un aire europeo indiscutible. Al conocer más de la vida de ellos, gracias a las averiguaciones genealógicas que hemos hecho, hemos podido saber que es muy probable que el cuadro de él se realizó primero, siendo José Leoncio joven, mientras que el retrato de Carmen se hizo años después, cuando ya ella había enviudado y por eso luce mayor y con sus vestimentas de luto. Mi abuelo sabía con certeza que las personas del cuadro eran sus abuelos, a quienes no había tenido chance de conocer, ya que mi abuelo era el hijo menor y su padre lo tuvo a los 69 años de edad. Era poco lo que había escuchado de primera mano de su padre, lo que quizás dio pie a todos los mitos y leyendas que se tejieron alrededor de estos dos personajes, más aún siendo mi abuelo nacido y criado en el llano. Otro factor que influyó en la desinformación es el hecho de que mi tatarabuelo, mi bisabuelo y mi abuelo nacieron cada uno en un siglo diferente, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX respectivamente. Hoy en día agradezco a la genealogía, ya que con todos los datos que hemos encontrado hemos podido dar con los verdaderos orígenes de estos antepasados. Las personas representadas en los cuadros son María del Carmen Tellería Santos y José Leoncio Pérez Sánchez, mis tatarabuelos. Gracias a las investigaciones realizadas sabemos que José Leoncio del Carmen Pérez Sánchez nació en Caracas el 12 de septiembre de 1799, hijo de José Pérez y de Petrona Sánchez. Fue bautizado en la iglesia San José de Chacao el 24 de septiembre de 1799 y fue su padrino don Miguel Carmona, natural de Orotava, Tenerife. Falleció a los 48 años el 30 de junio de 1848, como consta en acta de función y en el cuadro de luto. Al día siguiente recibió sepultura eclesiástica en la iglesia Santa Rosalía de Caracas. 2 años más tarde, sus restos fueron trasladados a la iglesia San Pablo de Caracas, sepultado en la nave del Carmen de dicha iglesia. La dispensa matrimonial de José Leoncio Pérez Sánchez y María del Carmen Tellería Santos consta de copias de bautizo de cada uno de ellos y el permiso para contraer matrimonio. Ellos casaron el 18 de diciembre de 1830 en la iglesia San Pablo de Caracas. Fueron testigos del matrimonio Marcos Tellería y Carmen Santos. María del Carmen Tellería Santos nació en Caracas el 8 de abril de 1806, hija de José Antonio Tellería Unanue, natural de Donostia, San Sebastián,
y Carmen Santos López de Guereño, caraqueña de padres vascos. Fue bautizada en la Iglesia Metropolitana de Caracas el 14 de abril de 1806 y fue su padrino su abuelo Francisco Ignacio Tellería. Falleció el 12 de marzo de 1869 a los 62 años de edad, como consta tanto en el acta de defunción eclesiástica como en el cuadro de luto propiedad de la familia. Al día siguiente recibió sepultura en la iglesia parroquial de Altagracia. Y 3 años más tarde sus restos fueron trasladados y colocados en el pavimento de la iglesia de San Pablo de Caracas, en la nave del Carmen, donde se encontraban los restos de su esposo sepultados desde 1850. La investigación que les traigo hoy es la rama tellería de mi tatarabuela María del Carmen, de lo que hemos encontrado de su origen en el País Vasco hasta Caracas. En la investigación hemos llegado hasta principios del siglo XVII, en Seraín, de la comarca Goierri, de la provincia de Guipúzcoa. La mayoría de los documentos encontrados de esta línea de los Tellería son de alrededor de esta zona, entre los municipios Gaviria, Mutiloa y Seraín, que como vemos en el mapa colindan uno con otro. La distancia aproximada entre Gaviria y Seraín es de unos 9 kilómetros. Estas familias se asentaron en esta región por más de 100 años. Luego la línea nos lleva hasta San Sebastián y de allí a Caracas. De esta rama de los Tellería, el documento más antiguo que hemos encontrado es el matrimonio de Francisco de Tellería con Luisa de Oria, casados en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Seraín el 1 de noviembre de 1640. Estos documentos los encontramos en el Archivo Histórico Diocesano de San Sebastián. Esta pareja tuvo 6 hijos y el segundo de ellos es Joan Tellería Oria, quien nació en Seraín y casó con María Goita Gorosabel en Gaviria en 1674. El menor de sus 5 hijos fue Simón Tellería Goitia, quien casó en 1707 con Magdalena Sabarain Arana en Mutiloa. De esta pareja nacieron 8 hijos, y el sexto de ellos fue Domingo Tellería Sabarain, nacido en Gaviria, quien casó con María Antonia Laza Irizar en 1743. El hijo mayor de Domingo Tellería y María Antonia Laza es Francisco Ignacio, quien nació en Gaviria en 1744 y casó con la donostiarra María Josefa Manuela Unanue Hermieta, quien fue bautizada en San Sebastián en la iglesia San Vicente Mártir en 1737. Ellos tuvieron 4 hijos nacidos en San Sebastián. Este grupo familiar es el que migra de San Sebastián a Caracas. En esta generación pasa algo interesante. 2 hermanos Tellería Unanue se casan con 2 hermanas Santos López, lo que da lugar a 2 ramas Tellería Santos. Una rama que se forma con la unión de Pedro José con María de la Cruz y otra rama de la unión de José Antonio con María del Carmen. Otro de los hermanos Tellería Unanue fue María de Jesús, quien casó en San Sebastián con José Antonio Gavarain Pollón y tuvieron un hijo en San Sebastián. Gracias a lo reportado en la matrícula parroquial de Caracas de 1787, encontramos que tanto Francisco Ignacio Tellería Laza como su hijo mayor Pedro José y su futuro yerno José Antonio Gavarain aparecen reportados como arrendatarios de una casa-tienda en el centro de Caracas. Aquí se aprecia, dentro del círculo verde, la ubicación de la casa-tienda rentada por Francisco Ignacio Tellería al quinto Marqués del Valle, ubicado en lo que hoy corresponde a las esquinas de San Jacinto a Doctor Paul, a 2 cuadras de la Plaza Mayor, lo que es hoy la Plaza Bolívar. Volviendo al árbol genealógico, antes de hablar de la descendencia de José Antonio, que es mi línea directa, voy a hacer una pequeña referencia de la rama Tellería Santos de la unión de Pedro José Tellería Unanue y María de la Cruz Santos López. Pedro José Tellería Unanue casó en Caracas el 31 de mayo de 1795, con María de la Cruz, hija legítima de José Manuel Vicente de los Santos y Oruña y de María Rafaela López de Guereño. Aunque no voy a entrar en detalles en esta línea, quisiera mencionar algunos de estos descendientes Tellería Santos que se ven de manera resumida en este cuadro. De los 5 hijos de esta rama Tellería Santos está Gregorio, quien casó con Andrea Ortega. El hijo mayor de esa pareja fue Manuel Ignacio Tellería Ortega, quien casó con Paula Gibel Gascón. Ambos eran actores de teatro de la Compañía Dramática Caraqueña a mediados del siglo XIX. Trabajaron en el Teatro Coliseo y también en el Teatro Apolo del antiguo convento de San Francisco de Caracas. Es de esta línea que desciende en 5 generaciones más adelante María Margarita Vargas Santaella, que casó en el 2004 con Luis Alfonso de Borbón, quien es, en teoría, heredero del trono francés.
Como ya mencioné anteriormente, mi rama Tellería Santos viene con el matrimonio de José Antonio Tellería Unanue, nacido en San Sebastián, quien casa con María del Carmen Santos López de Guereño, nacida en Caracas. Antes de continuar con la línea genealógica, quisiera nombrar algunos datos de María del Carmen Santos López, madre de María del Carmen Tellería Santos. María del Carmen Santos López nació en Caracas el 5 de julio de 1787, hija legítima de José Manuel Vicente de los Santos y Oruña y María Rafaela López de Guereño, ambos nacidos en San Sebastián, España. Fue bautizada en la Iglesia Catedral de Caracas el 9 de julio de 1787. Fue su madrina María Josefa Yaguno y Garay, hija de don Felipe Yaguno y Larrea, uno de los más distinguidos vecinos de la época. María del Carmen Santos casó y enviudó 3 veces. Su primer matrimonio fue a los 15 años de edad, el 5 de mayo de 1802, con José Antonio Tellería, y tuvieron 7 hijos. Sabemos por el acta de defunción parroquial de José Antonio Tellería que María del Carmen enviudó a los 30 años de edad en 1817. Después de 5 años de viudez, el 27 de mayo de 1822, María del Carmen López de Guereño casó en segundas nupcias con Benito Gordills, comerciante catalán establecido en Caracas, hijo de Benito Gordills y de Feda Vives. Ellos tuvieron 4 hijos. Don Benito Gordills expresó sus ideales realistas plasmándolos en un panfleto, lo que motivó como respuesta del gobierno a la expulsión de Gordills de Venezuela en 1823, por lo que éste regresó a Barcelona, España. En 1826, estando Gordills en un viaje de negocios, su barco naufragó y falleció cerca de las Islas Canarias, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Para esa época, la Iglesia pedía cumplir 10 años de viudez antes de poderse volver a casar en estos casos donde no había aparecido el cuerpo del difunto esposo. Pero Carmen Santos consiguió una dispensa matrimonial para poder casarse con Pedro Gallardo el 14 de febrero de 1831. María del Carmen Santos López falleció viuda en Caracas el 11 de mayo de 1867, recibió sepultura eclesiástica en la iglesia de la Candelaria, contaba con casi 80 años de edad. Continuando con esta segunda rama de los Tellería Santos, sabemos que José Antonio Tellería Unanue y María del Carmen Santos López tuvieron 7 hijos. La segunda hija es María del Carmen Tellería Santos, quien casó con José Leoncio Pérez Sánchez, los personajes del cuadro Mis tatarabuelos, quienes tuvieron 5 hijos. De los 3 hijos menores, Teodoro, Vicenta Emilia y María Fabiana del Rosario, no se conoce descendencia. De la hija mayor, María del Carmen, nacida en Caracas, sabemos que casó con Felipe Rosenberg. Felipe Rosenberg era un comerciante alemán, nacido en Hamburgo, era de religión protestante luterano, por lo que para poder obtener la dispensa matrimonial debió bautizarse bajo la religión católica una semana antes de su matrimonio. Su padrino fue su futuro cuñado Guillermo Isaac Pérez Tellería. Felipe y María del Carmen tuvieron descendencia. El segundo hijo de la pareja Pérez Tellería es Guillermo Isaac, mi bisabuelo. Quisiera mencionar que fue un personaje importante de su época. De él se han creado fábulas de sus orígenes, cuentos que han tergiversado la realidad, por lo que aprovecho esta oportunidad para presentar datos sobre la vida de mi bisabuelo basándome en documentos y de esa forma aclarar la información errada que se encuentra en las redes. Guillermo Isaac Pérez Tellería nació el 3 de julio de 1838 en Caracas, hijo de los caraqueños José Leoncio Pérez Sánchez y Carmen Tellería Santos. Fue bautizado el 26 de septiembre de 1838 en la iglesia Santa Rosalía de Caracas. Fueron sus padrinos Natividad Gordills y Juan Nepomuceno Chávez. Sabemos que Juan Nepomuceno Chávez es un conocido comerciante conservador, diputado por la provincia de Carabobo en la Convención de Ocaña de 1828, apoyó la candidatura del Dr. José María Vargas y fue cofundador del Banco Nacional de Venezuela. Además, dejó los fondos para la creación del colegio que lleva su nombre. De la infancia de Guillermo Isaac Pérez Tellería sabemos que quedó huérfano de padre a punto de cumplir 10 años. Las referencias hechas por el doctor José Francisco Torrealba y el historiador José Antonio de Armas Chiti dicen que estudió en Alemania, que era políglota y conoció a Guzmán Blanco. Está publicado en el libro Los héroes ignorados de Rafael López Castro que Guillermo Isaac entró junto a Guzmán Blanco a Caracas después del Tratado de Coche que dio fin a la Guerra Federal. Dicho tratado fue firmado el 23 de abril de 1863. Guillermo contaba con 25 años de edad. Al regresar de sus estudios en Alemania, Guillermo comenzó a trabajar con la Casa Blom, dedicándose a actividades comerciales.
Hizo sus primeros viajes a Zaraza, decidiendo instalar allí un negocio mercantil en compañía de su hermano Teodoro. Guillermo adquirió a través de la compañía Blom tierras pertenecientes al general José Tadeo Monagas y al general Camilo Alfaro Guevara, entre otros. Guillermo convirtió estas tierras en ricos fundos pecuarios y agrícolas. Entre sus gestiones en Zaraza están la creación del Telégrafo de Zaraza, la Receptoría de Fondos Nacionales y la Agencia de Renta Nacional de Licores. El 24 de diciembre de 1896, Guillermo Isaac Pérez Tellería recibió el busto del Libertador en su tercera clase de la orden. Guillermo casó en primeras nupcias en Zaraza el 25 de junio de 1871 con Carmen Martín Ron, hija de Sebastián Martín y de Severa Ron Moreno. A los 2 años de casado, Carmen falleció sin dejar descendencia. 14 años más tarde, Guillermo Isaac Pérez Tellería casó en segundas nupcias en Zaraza el 26 de agosto de 1887 con la zaraceña Pacífica Gil y Triago, hija de Leonidas Gil Belisario y Pacífica y Triago. Guillermo y Pacífica tuvieron 6 hijos. El primero en nacer fue Guillermo Teodoro, quien falleció niño con apenas 7 años de edad por una gastroenteritis. El segundo hijo, Teodoro Guillermo, llevaba junto a su padre los negocios de la familia. Era muy querido en Zaraza. Falleció ahogado a los 29 años de edad al tratar de cruzar el río Aragua en una crecida con la intención de ir a conocer a su hijo recién nacido Rafael Ramón, hijo de Carmen Sifontes. María del Rosario, a quien llamaban Pura, casó con Enrique Sánchez Ron, hijo de José Antonio Sánchez Castro y de Carmelita Ron Ron. Tuvieron 2 hijas, Carmelita y Columba. Sara casó con Pedro Itriago Chacín, hijo de Hilario Itriago Giver y Francisca Chacín Arbeláez. Pedro Itriago Chacín fue abogado, político y canciller de Venezuela en el período de Gómez. Ellos tuvieron 6 hijos. Sara murió a los 32 años de edad en su 7º embarazo por complicaciones de placenta previa. Guillermo Isaac Pérez Gil, en su edad adulta, se hizo cargo de los negocios de su padre. El doctor José Francisco Torrealba describe que Guillermo fue su discípulo y que lo ayudó financieramente a instalar un laboratorio que usó el doctor Torrealba para sus estudios e investigaciones. Guillermo Pérez Gil vendió parte de los terrenos de la familia a Rockefeller, terreno donde se desarrolló el pueblo de Anaco. Según su testamento, Guillermo no dejó descendencia. Y el menor de los hermanos Pérez Gil, José Leoncio, mi abuelo. Una anécdota con mi abuelo es que el doctor José Francisco Torrealba describe en uno de sus libros, en el capítulo Zaraza, Tierra de Intuitivos, que fue el joven José Leoncio Pérez Gil quien desvió su atención de los mosquitos a los chipos o chupones como vector causante de la enfermedad de Chagas. Es así como el doctor Torrealba describe que José Leoncio lo llevó a una choza a orillas del río Ipire y del techo de paja sacó uno de los insectos y se lo mostró diciendo: «Doctor, piensa en los chupones, que son los que verdaderamente enferman y matan a los campesinos». Se trataba del Rhomnius prolixus, que es el vector en Venezuela para el Trypanosoma cruzi, parásito que produce la enfermedad de Chagas. José Leoncio Pérez Gil casó el 25 de enero de 1931 con Blanca Rosa Machado Velázquez, hija de Robustino Machado Hernández, y Rafaela Velázquez Gil. Tuvieron 7 hijos. Volviendo con Guillermo Isaac Pérez Tellería, sabemos que falleció en Zaraza el 8 de noviembre de 1926, a la edad de 88 años, caraqueño de nacimiento y zaraceño de corazón. En esta gráfica podemos observar una fotografía del velorio de Guillermo y también se ve un telegrama que envió la compañía Blom a su viuda Pacífica. Sus restos descansan en el monumento funerario de la familia Pérez en el cementerio de Zaraza. Antes de finalizar, quisiera hacer una pequeña referencia de los cuadros de luto encontrados en esta rama de la familia, ya que es un dato interesante, que no es común, y que en este caso, además de representar arte y afecto, aportan o corroboran datos para el árbol genealógico. Los cuadros de luto tuvieron su auge en la época victoriana. Son obras artísticas realizadas con cabello humano perteneciente al difunto, hechas para rememorar a los familiares fallecidos. Aquí vemos 2 cuadros de luto realizados en honor a mis tatarabuelos, José Leoncio Pérez Sánchez y María del Carmen Tellería Santos. También se realizaron cuadros de luto a 2 de los hermanos Pérez Tellería, Vicenta Emilia y Teodoro. Y en el cuadro de luto de la primera esposa, Guillermo Isaac Pérez Tellería, vemos cómo se utilizó una fotografía como base para la realización del cuadro. En ella apreciamos a Guillermo visitando el sepulcro de su primera esposa, Carmen Martín. En resumen, con esta investigación logramos analizar esa rama tellería de principios del siglo XVII que emigró desde San Sebastián a Caracas a finales del siglo XVIII.
conseguimos información documentada desde Juan Tellería, siguiendo 8 generaciones más adelante hasta llegar a mis tatarabuelos, los del Cuadro, de los cuales inicialmente solo sabíamos su nombre y su primer apellido. Un dato que quería compartir con ustedes es que para buscar los documentos en la provincia de Guipúzcoa no fue muy útil estos dos enlaces que vemos aquí. Hay ciertos datos que facilitan la búsqueda, como por ejemplo el uso de comodines, ya que sabemos que por la grafía y la mezcla del euskera y el castellano, a veces puede cambiar la manera en que los apellidos están escritos en los documentos y en los registros. Así se puede usar el comodín de porcentaje para omitir ciertas letras en el medio de un apellido o el guión bajo para la variación de una sola letra del apellido. Además de esto, siempre ayuda el tratar de limitar la búsqueda en tiempo y lugar si tenemos ese dato. Aquí vemos un ejemplo de cómo se ve la información en la página del enlace y también vemos que está la opción de solicitar copias del documento original. Muchas veces el documento original puede aportar datos extras, como por ejemplo nombre o quizás el origen de los abuelos del bautizado o de quienes están contrayendo matrimonio, y esto nos da información para seguir avanzando en la investigación. Estas copias de documento cuestan 3 € cada uno y el envío 8,50, y se puede pedir un máximo de 5 copias de documento por cada envío. Como conclusión o reflexión final, saco que todo estudio genealógico, especialmente cuando es sobre nuestros antepasados, nos deja una gran satisfacción y muchos aprendizajes. Cuando trabajamos en la genealogía familiar, muchas veces sentimos que la investigación no está del todo terminada y que puede quedar algún dato que aún quisiéramos descifrar. Esta inquietud es la que se convierte en el motor que nos invita a continuar hurgando en la vida de nuestros antepasados. Entre los aprendizajes que personalmente obtuve de esta investigación están: primero, que es importante sembrar en las nuevas generaciones la curiosidad por la genealogía. Y segundo, que hay que poner en la balanza la relación entre la narrativa versus los hechos avalados por documentos. Estos cuentos compartidos de generación en generación nos pueden servir de incentivo para investigar, pero al final la verdad debe ir siempre de la mano de los documentos y de los registros, porque sólo así podemos honrar la memoria de nuestros antepasados. Estas son unas fotos de la iglesia San Vicente Mártir en San Sebastián Donostia, que tuvimos la oportunidad de visitar en un viaje familiar justo antes del fallecimiento de mi padre. Para ese momento no sabíamos que nuestros antepasados de la rama Tellería habían emigrado de San Sebastián a Caracas siglos antes. Sin embargo, mi papá se empeñó en tomar la fotografía de esa pila bautismal que originalmente estaba en el interior de la iglesia y que con los años fue movida al exterior para ser sustituida por una nueva. Asombrosamente, se trata de la misma pila bautismal que se usó para bautizar a algunos de nuestros ancestros. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, como dijo el poeta Antonio Machado. De nosotros depende que con el estudio documentado de la genealogía, esta información quede para nuevas generaciones, de manera que el camino que dejemos no sea solo estelas en la mar.